¿Actualizamos la información en redes? Dale, vamos. Bueno, antes de que salgas de casa, a ver cuál es la información importante, repasamos el portal del tn.com.ar a ver qué hay en portada. A ver, el poder de compra del salario tendrá este año su peor caída desde el año 2012. Una dura noticia que está en la portada de TN. El mes que viene los sueldos perderían entre un 10 y un 11% contra la inflación, que en septiembre rondará el 6%. La tendencia se mantendría hasta fin de año. Analistas descuentan un fuerte retroceso del consumo. Bueno, esto tiene que ver con lo que hoy se va a estar tratando en el presupuesto, ¿no? Esto está reflejado en el presupuesto. El poder de compra, la posibilidad que da el salario, teniendo en cuenta que va a caer. Obviamente esto se verá reflejado en las pautas para el próximo año y en lo que esté reflejado en el presupuesto, Pablo. Sí, hay un hecho cierto e incontrastable, y es que el gobierno no consigue frenar la inflación, con una inflación que curiosamente anda con la misma cifra del dólar. Eso es una curiosidad de la numerología para nuestra numeróloga. Sí. 40-40. Sí. Claro. Todo es 40, ¿viste? Sí, la inflación es 40, el dólar está en 40. Hay temas musicales que pueden volver. Los arrepentidos te cantan las 40. Sí, también. Así que es una simple coincidencia. Lo único cierto es que la inflación cada vez es mayor. La inflación que viene de este mes es mayor al 6%. Es una brutalidad de inflación. Son inflaciones que muchos países del mundo no las tienen en un año. Nosotros la tenemos en un mes. Y eso te come el poder adquisitivo salarial, por más que vos hagas paritarias con cláusula gatillo, con cláusula postillo, cualquier cosa que le metas, siempre los salarios van atrás de la inflación. Sí, claro. Sobre todo este año. Bueno, entonces eso se llama pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. A ver cómo se van a poder implementar la cláusula gatillo, ¿no? Porque la verdad es que todos los salarios, todos acordaron por menos de la inflación que se espera. Exactamente. Se esperaba. Exacto. Dicho, y eso todos los economistas, incluido el gobierno, te están diciendo que la situación se va a agravar en los próximos 2 o 3 meses. Bueno, a ver, ¿qué está diciendo, Pablito? Seguimos después con el tema del salario. ¿Qué es lo que está diciendo La Nación en tapa ahora, Tommy? Bueno, repasamos otra de las tapas del día de hoy. Vamos a lanación.com y en portada está esta nota de Balinotti que dice que en solo 2 meses el sector público redujo 10.600 puestos de trabajo. Es el mayor recorte que se hace en la era de Macri y corrió por cuenta del Estado Nacional. En los municipios y las provincias la cantidad siguió en aumento. Bueno, recordemos que el presidente de la Nación, por decreto, firmó que no podían ingresar personal al Estado ni nacional. La Ciudad de Buenos Aires no sé si se sumó en este sentido por parte de la reta, me parece que no, pero en lo que es Nación no podía haber nuevos ingresos ni nuevos contratos a nivel nacional. Y en este caso se hizo caso a esto y por esto esta reducción de 10.600 asalariados menos. Sí, una cosa es lo humano, digamos, vos frente a cualquier despido te condolés porque es una realidad dramática para la persona que se queda sin el trabajo. Y otra cosa es ver los números, ver la cosa desde la macroeconomía. Desde la macroeconomía, 10.000 puestos de asalariados en el Estado es nada. Es nada. Desde el punto de vista del ahorro, es poquísimo. O sea, si vos tenés que hacer un ajuste cruento en la administración pública, tenés que hablar de cientos de miles, no de 10.000. Bien, bueno, de todos modos, esto mismo se espera sigue ocurriendo para el año próximo, esta reducción de asalariados por parte del Estado. ¿Hay más del diario La Nación, Tommy? Sí, a ver, lanación.com. A ver, hay otra información que obviamente señala como importante a esta hora y que tiene que ver con la tensión y amenazas entre los detenidos por la causa de los cuadernos de la coima. Pablo recién lo anticipaba, le ponía un titulazo así de venta. En un ratito seguramente lo vayan a estar desarrollando ustedes. Pero si hablamos justamente de la nota, dice que los investigadores revelaron que hubo cruces entre los exfuncionarios y empresarios. Temen que nuevas revelaciones compliquen la situación ante la resolución inminente de Bonadío sobre Cristina Fernández de Kirchner. A ver, lo que era dejó de ser, ¿no? Aquella cordialidad que había en un primer momento entre los primeros arrepentidos que llegaron a las celdas, dejó de ser. Esa especie de bienvenida que se le daba a los que llegaba, ya no es más. ¿Sabes cómo se llama esto?
éxito de la ley del arrepentido. La ley está en su esencia. Olvídate de los personajes, olvídate del kirchnerismo, de Devido, Jaime, López, todo esto. Olvídate, ponelo en términos teóricos. Si vos aplicás la ley del arrepentido, es lógico que se van a matar entre ellos. La ley del arrepentido, ¿sabes cómo se traduce? Es la ley del traidor. Es alguien que traiciona el pacto de silencio de un grupo mafioso y cuenta la verdad con tal de salvarse él. Ese es el concepto de la ley del arrepentido. Y que justamente es obvio que los otros te quieren comer crudo. Entonces, la intención de la ley es que se empiecen a quebrar entre ellos. Es para eso. ¿Y de dónde viene esto? Viene de la idea en delitos graves como en el narcotráfico, que el Estado no tiene forma de meterse en una banda de narcotraficantes y acceder a la verdad, si no es de alguna manera corrompiendo al corrupto. A un corrupto lo corrompes, le haces que cuente y con ese negocias la pena y le rebajas la pena. Esto se está aplicando por primera vez a la corrupción, porque el gobierno extendió el arrepentimiento a la corrupción. Y eso te llevó a Devido este fin de semana a hacer una carta que después te voy a comentar. Bueno, después me contás de la carta de Devido, de la inclusión de Wagner en este tipo de situaciones y de enojos y de acusaciones cruzadas entre los arrepentidos, justamente lo que la ley del arrepentido busca originalmente, el quiebre entre los que participaron del delito. Tommy, hay algo más, lo que nos adelantabas en la venta, que tiene que ver con mandar a los presos en Argentina a sus países. Sí, exactamente. A ver, aquellos presos extranjeros que estén cumpliendo una pena acá y que ya se han cumplido en realidad más de la mitad de la pena, bueno, hay una intención justamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires de enviarlos a sus países obviamente de origen para, bueno, aliviar un poco, ¿no?, la situación en la provincia de Buenos Aires con respecto a la superpoblación en las cárceles, ¿no? O sea, ya la semana pasada hablamos de algunos números. Si te parece, vamos a repasar otros que armamos acá en una plaquita para que la gente de otro lado entienda cuál es la superpoblación en la cárcel y cuál es el nivel de superpoblación justamente en la cárcel. Mira, actualmente en la provincia de Buenos Aires hay 42.000 presos, el 5,4% son extranjeros, el 5,4%. Hay lugar, como te contaba hace un rato, para 28.000 presos, es decir que la superpoblación es del 50%, teniendo en cuenta que hay cárceles para 28.000 personas y en realidad hay hospedadas 42.000 personas. Es una superpoblación muy alta, más del 50%. Y también tenemos algunos números de cuáles son las nacionalidades de presos que más hay justamente en las cárceles bonaerenses. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, no a nivel país. Fíjense, paraguayos hay casi un 50%, en realidad un poquito más del 50%, hay un 18% de peruanos, un casi 10% de uruguayos, un casi 9% de bolivianos, chilenos hay un 5,21% y después el 3,53% colombianos. Esas son justamente las nacionalidades que encabezan los extranjeros acá en las cárceles bonaerenses. Ahora, ¿qué es lo que plantea justamente la provincia de Buenos Aires, con Vidal a la cabeza obviamente? Bueno, es esto, aquellos que hayan cumplido más de la mitad de su condena acá en la Argentina, bueno, llevárselos justamente o extraditarlos a su país de origen para que terminen la condena allá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que en un principio se van de las cárceles de acá, va a haber obviamente un poco más de espacio para presos obviamente nacionales, argentinos. Hay que decir que ya hubo algunos casos que de repatriación, por decirlo de alguna manera. Hubo ya 24 casos de presos extranjeros que volvieron a su lugar de origen. Esto igual depende de cada uno de los jueces que tengan la causa, porque hay muchos jueces que dictaminan que en realidad tienen que seguir cumpliendo la causa acá en la Argentina, y hay otros, como el caso de estos 24 que te mencionaba hace un rato, que efectivamente fueron a cumplir su pena o terminaron cumpliendo su pena allá en su país de origen. Hay que decir también que una vez que se los extradita, bueno, tampoco pueden volver. Es otra de las condiciones que justamente se le aplica a esta extradición. Aquel preso que cumplió la mitad de su pena acá en la Argentina y se lo extradita, bueno, después no puede regresar al país. Estas son las condiciones. No puede exactamente, volver. No puede volver al país, son las condiciones que obviamente fija este nuevo proyecto por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Interesante, algunos dirán muy polémico, pero la realidad es que hay una superpoblación muy, pero muy grande en las cárceles bonaerenses, y es por eso que este sería, a ver, no van a lograr, digamos, liberar
explicar los casi 13.000 presos que hay de diferencia, ¿no?, entre lo que habría que haber en la provincia de Buenos Aires y los que realmente hay, pero por lo menos van a empezar a hacer un espacio para que se vayan liberando justamente las superpobladas cárceles. Bueno, probablemente esta iniciativa tendrá o genera menos polémica dentro de la Argentina que aquella que dice que hay presos que podrían empezar, si cometieron delitos menores, a irse a sus casas, ¿no? Porque, digamos, eso genera preocupación entre la gente, porque sí, está demostrado que en muchos casos aquellos que se van, más allá de que se van con la pulsera, terminan siendo reincidentes y dependen absolutamente del juez que los controla y demás. La novedad en esto es que acá no se realizaría un pedido de extradición formal, ¿no?, del país. No habría un pedido del país, sino que sería la propia Argentina la que le dice anda a terminar la condena a tu país. Sí, y ahí está la polémica, Nuria, también, ¿no? Porque hay que ver si después el país que los recibe está, digamos, no preparado, pero hay que ver si cumple la condena ya o no. Ese es el tema, ¿no? Porque hay que ver, digamos, no es solamente, bueno, los mandamos afuera y después ocúpense ustedes. No, es toda una especie de maniobra, ¿no?, que hay que hacer, y por ahora con 24 presos resultó. Hay 300 por el momento, 300 más extranjeros acá en provincia de Buenos Aires que se está viendo a ver si se los extradita finalmente o no. Bueno, podría ser una solución en principio al conflicto de sobreabastecimiento o sobrepoblación en las cárceles, y tiene que haber un diálogo juez a juez además, ¿no? Juez argentino con juez del país. La xenofobia, que es el odio a los extranjeros y el echarle la culpa de todo a los extranjeros, es una especie de epidemia, sobre todo en Europa, y bueno, hay una cosa de odio. La derecha europea surge en base a la xenofobia. Entonces acá, cada vez que vos quisiste tomar medidas con paraguayos, bolivianos, etcétera, enseguida había prevención para no caer en un brote xenófobo, ¿no? Eso está bien, hay que cuidarse de la xenofobia. Pero esto es un problema de sentido común, esto es otra cosa, porque estás hablando de presos, primero que son muy pocos, son el 5%, o sea, no hay que pensar que esto te resuelve el problema de las cárceles. Segundo, los estás echando después de son presos y condenados a quienes estás echando después de la mitad en la segunda mitad de la condena. Y tercero, no hay que pensar en el albanil paraguayo, en el peruano que vino acá a trabajar de trapito y que cometió algún delito. No hay que pensar en eso. Pensá en Vitete Sellanes, que es el mentor del asalto al Banco Río, uruguayo. Lo metieron preso y llegado a una parte de la condena, lo extraditaron a Uruguay para que termine ahí. Después los uruguayos hicieron con él lo que quisieron. ¿Sabés qué hicieron? Lo pusieron en la cárcel de Punta Carretas un rato, después lo liberaron y hoy puso una joyería. Pero eso ya es problema de los uruguayos. Nosotros no lo sacamos de encima. Sería por eso, en principio, una solución para la sobrepoblación mientras se realice bien, claro.